Bueno, en esta ocasión voy a hablar sobre un libro que yo considero muy interesante, muy interesante, de Martin David, que se llama The Universal Computer. Este libro, primero, un libro de informática. em, Hay dos categorías. Están los libros que son técnicos, son libros de una herramienta, de un framework, de un lenguaje de programación, de diseño, de software, etcétera. Y después hay libros que son más de historia de la informática o de la computación. Este libro, que lo tengo ya hace unos 2, 3 años, es un libro que perteneció, por aquí veo, a una librería en Boston. Es un libro que compré de segunda mano. Es un muy buen libro para entender un poco más la historia de la computación desde un punto de vista lógico. La computación o la informática, en este lo uso como sinónimo, se puede entender desde varios ángulos. Está el ángulo de la ingeniería, está el ángulo científico, está incluso el ángulo filosófico, pero en este caso Martin David, que fue un teórico de la computación, en este libro presenta el ángulo histórico de la lógica. Martin Davis fue un importante teórico de la computación que fue estudiante doctoral de Alonso Schur. Y como ustedes saben, Alan Turing también fue estudiante doctoral de Alonso Schur. Así que se conocieron, creo que se conocieron en algún momento, Martin Davis y Alan Turing. Así que los dos vienen de una misma raíz. Y de hecho, como aquí se puede ver, bueno, eso significa como un camino desde Lightning a Turing. Bueno, este es el índice. Podemos ver que comienza con Leibniz, el sueño de Leibniz. Leibniz fue un personaje muy importante porque él fue uno de los primeros en hablar sobre una especie de lenguaje universal, de una forma de concebir una especie de caja negra que nosotros le hacíamos consulta y nos devolvía la respuesta, ¿no? Esa solución de manera automática. También habla de Boole, George Boole, muy importante en todo lo que es el álgebra de Boole. Todas las operaciones lógicas binarias se basan en ello. También está Frege. Frege fue muy importante en todo lo que es la filosofía del lenguaje, del uso del lenguaje, de la lógica. El salto que da Frege a la lógica es extraordinario. Desde Aristóteles no había un avance tan extraordinario como lo hubo con Frege. Cantor, también la teoría de conjuntos, todo ese tipo de cosas. Hilbert también, o sea, él cuando propone los grandes problemas del siglo XX, ahí aparece Hilbert, y de hecho tiene mucha relación con el problema que iba a resolver Alan Turing y Alonso Schur en paralelo. Una demostración que hoy se conoce como la demostración negativa de Turing y bueno, que también es de Alonso Schur. Y también muestra, bueno, Gödel con el teorema de la incompletitud y eh, bueno, todo lo que es la concepción del primer computador personal y todo ese tipo de cuestiones. Es un libro muy interesante. Es un libro que, como Martin David fue un teórico, es decir, sus otros libros, yo tengo algunos otros libros que son técnicos. La teoría de la computación es una matemática de la computación. Entonces, no tiene una utilidad práctica directa. Así que este fue, creo que, el único libro de divulgación que escribió Martin David, y que de hecho comienza explicando muy bien cuál es el objetivo del libro en este prefacio. Dice así: este libro sobre los conceptos subyacentes en cual el computador moderno está basado, y sobre las personas quien desarrolló estos conceptos. Es decir, cuáles son los conceptos que subyacen al computador que usamos día a día y quiénes fueron las personas que estuvieron detrás de esos conceptos. Así que ahí lo explica muy bien en esa frase inicial. Y es un libro que, sí, es verdad, tiene una tirón de ensayo. También presenta algunas cuestiones un poco más técnicas, pero es muy fácil de entender, con ejemplos muy accesibles, muy ameno. Aquí, bueno, esta definición, qué mejor que Martin David te explique esto, ¿no? Porque él era muy riguroso, así que en estos ejemplos se puede ver esto, ¿no? Esto, si no me equivoco, es la máquina
la máquina de Turing. A ver, creo que sí. Sí, exactamente, la máquina de Turing. Que en el paper de Turing, el original, se hablaba de automatic machine, ¿no? Máquinas automáticas. Bueno, es un libro que yo recomiendo para los que estén interesados en la intersección de la historia y cómo surgieron los aspectos técnicos, sobre todo la parte lógica. O sea, quiénes fueron los lógicos que estuvieron detrás del surgimiento, del nacimiento, de, de lo que hoy en día conocemos como computación. Así que es un muy buen libro que tiene lo que mencionaba anteriormente, no tiene esa gran ventaja que un especialista, alguien que realmente hizo aportes a la teoría de la computación, que la teoría de la computación es una rama matemática y lógica de la computación, te lo explique de una manera mucho más amena. No todos los científicos, no todos los matemáticos, no todos los lógicos pueden darse ese gusto de poder escribir de una manera mucho más accesible al gran público. Ahora bien, tampoco puedo decir que este es un libro de ensayo para cualquier persona, pero sí es un libro que no exige tanto conocimiento previo. Si tienes suficientemente una base matemática y lógica básica, podrías no tener problema en leerlo, y sobre todo si eres alguien que ha estudiado una carrera en informática, pues no deberías tener problema en abordar este libro. Así que bueno, pueden ver, este es el gran libro de Martin David, un clásico. Yo creo que ya pasó a la categoría de libro clásico de la computación. Se lo recomiendo fuertemente. Nos vemos.